Buenas noches y bienvenidos al podcast Un relato de un libro. El día de hoy hablaremos del libro Y las montañas hablaron, escrito por Khaled Mosseini. Discutiremos un poco los primeros dos capítulos del libro, por lo cual, como siempre, estaré dando un pequeño resumen de estos dos para contextualizarlos un poco y luego daré mis pensamientos finales sobre estos. Bueno, el primer relato se desarrolla en el otoño de 1952, en el cual un padre le cuenta una historia a sus hijos Pari y Abdalú. Este relata la historia de una familia muy humilde que vivía en un pueblo llamado Maidan Sabz. Su padre, Baba Ayub, aunque trabajaba muy duro y no tenía mucho tiempo para descansar, era feliz gracias a su familia. Hasta que ocurre un suceso muy desafortunado. En esta aldea se contaba que existía una criatura muy fea y miedosa, con pelo negro y áspero, con una cola larga y con los ojos de color rojo, llamada el Dip. Este monstruo llegaba a las casas de familias numerosas y reclamaba a uno de sus hijos, y si no lo dejaban como ofrenda, se los llevaba a todos. Como ya se estarán imaginando, esta criatura tocó el techo de la familia de Baba Ayub. Él, muy preocupado con su esposa, toman rocas del mismo tamaño y las ponen en una bolsa, con los nombres de sus hijos. En este momento, antes de que el Dip llegara, él saca una roca con el nombre de su hijo menor, Kwai. Con mucho dolor, lo deja fuera de su casa y esta criatura se lo lleva. Con mucha pena y culpa su padre no vuelve a ser el mismo, hasta que un día decide ir a dar un paseo y se encuentra con la guarida del Dip. En esta, él le dice que viene a matarlo, pero antes de que esto suceda, la criatura le muestra a todos los niños los cuales ha capturado, en un bello jardín. En este se da cuenta que está su hijo muy alegre y ya muy grande. El Dip le dice que esa era su recompensa y la del niño también, pues no había tenido un padre cobarde que iba a dejar que en vez de uno todos murieran. Luego el padre le dice que quiere llevárselo a casa, lo cual el Dip le responde que si se lo lleva no podrá volver nunca a ese lugar, aclarando que le daban la mejor educación, comida, amigos, etc. Pero que si se lo deja él no podría nunca volver a ir a visitarlo. Baba Ayub se devuelve a su aldea sin recordar nada de su viaje ni de su hijo, pues la criatura le otorga una recompensa por su decisión. Esta consistía en olvidar a su hijo y en esta todo el cargo de conciencia y de dolor que tenía. Gracias a esto pudo volver a vivir. Volvió a trabajar fuertemente, amó a su familia y nietos y por último nunca volvió a haber sequía en el pueblo, lo que hizo que pudiera realizar una carga muy importante de pistachos, que generó como consecuencia una mejor calidad de vida. Sin embargo, en la noche salía de su casa siempre por el sonido de un cascabel que sentía que lo llamaba. Pari Abdalú. Este nos cuenta que su madre muere cuando estaba dando a luz a Pari y que por consecuente a Abdalú le toca cuidar de ella. Además de esto, su padre se vuelve a casar con una mujer llamada Parwana y tienen dos hijos, Iqbal y Omar. La historia con su último hijo es muy desafortunada, pues en un invierno muy fuerte él muere de frío, ya que no tenían mantas o el calor suficiente para sobrevivir. Aunque su madrastra no era una mala persona, Abdalú sentía que nunca lo iba a querer como ella quería a sus hijos de sangre, y viceversa. En este relato nos cuentan el viaje que toman para llegar al pueblo de Kabul. En una parte de esa excursión, cuando estaban durmiendo, Abdalú se despierta y no ve a su padre, lo que lo preocupa mucho ya que estaban en el desierto él solo con su hermana. Sin embargo, ya al haberlo buscado por un tiempo, su padre llega y le dice que se vuelva a dormir. Él le hace caso y a la mañana siguiente llegan a Kabul, el cual era el lugar donde su tío Nabi los estaba esperando. Era el hermano de Parwana, el cual los lleva a la casa de sus patrones, el señor y señora Wadati, pues iba a construir una casa para ellos. Luego van a conocer un poco de la ciudad con ellos y por último van a una fiesta. El relato nos da a entender que su padre ha vendido a su hija Pari a los Wadati y que cuando vuelven a casa nadie habla ni comenta sobre ella. Es como si hubiera desaparecido. El único que le recordaba era su perro Shuha, que aparecía en su puerta a ver si la encontraba. Lamentablemente nunca lo hizo. El capítulo termina con Abdalú sacando el tarro de plumas que tenía Pari con mucho dolor, diciendo que ya no tenía una familia y que cuando se terminara el invierno emprendería un viaje a otro lugar. Bueno, ahora comencemos con pensamientos finales. Ya sabiendo un poco más sobre el libro, puedo decir que el libro despertó muchas emociones en mi persona cuando lo leía, tales como tristeza, preocupación, ternura y en algunos momentos felicidad que se desvanecía al pasar las páginas.
Me encantó cómo está escrito el libro y más que nada me gustó mucho la analogía que hace el autor sobre la historia del Deep y la partida de Pari, ya que al terminar el segundo capítulo pude entender por qué nos dan esa historia de introducción que de verdad me hace pensar que es una genialidad. Además de esto, me gustaron mucho los personajes, ya que tienen un muy buen desarrollo y porque el autor se asegura que uno como lector pueda sentir lo que ellos están sintiendo. Por ejemplo, con el personaje de Abdalú puede sentir el dolor por el que pasa por la pérdida de su hermana. Por último, me encanta la trama que tiene y la forma en que está narrada la historia. Es muy entretenida y muy especial, diría yo, pues nunca había leído algo parecido a este libro. Estoy segura que voy a continuar con esta historia, ya que me atrapó y no puedo esperar a saber más de los personajes. Espero les haya gustado la emisión de hoy. Si tienen algún comentario sobre el libro, déjenmelo saber y recuerden, todos los viernes sintonizar un relato de un libro con su reportera favorita, Valentina Hernández. Buenas noches y hasta pronto.